Hola alumnos, muy buenos días. El día de hoy vamos a analizar el tema opiniones y argumentos. Para poder identificar cada uno y sus diferencias, pues es importante analizarlos con detalle. Vamos a empezar primero con las opiniones. ¿Qué es una opinión? Bueno, primeramente una opinión es un juicio o un punto de vista que alguien dice. No está basado en ningún dato. Es decir, una opinión es normalmente como todas las personas hablamos, decimos simplemente lo que sentimos. La mayor parte así lo hace. Por ejemplo, mira aquí en el primer ejemplo de amarillo, este que tengo aquí es una opinión. Creo que está enfermo. Una persona lo piensa, lo dice. Esa es una opinión. Se desperdicia mucho papel. Esa es otra opinión. Y en ambas, la persona que lo está diciendo pues simplemente lo dice porque lo siente, no se está basando en ningún dato escrito ni en algún experto, simplemente lo dice porque lo piensa. Ahora, la diferencia con los argumentos es que los argumentos sí se basan en datos. Fíjate lo que dice, son afirmaciones o comentarios que se hacen basadas en la información que nos dan algunos datos. Además, pueden ser verificables. Es decir, no solamente te tienes que basar en un texto, decirlo con base en un texto o con base en alguna persona que sepa del tema, sino que además lo que digas tiene que ser verificable. Es decir, tenemos que comprobar que realmente ese texto existe o que esa persona lo dijo. Y fíjate la diferencia. En los cuadros de amarillo tengo la misma idea, pero en opinión y en argumento. Ahora, si vamos a ver el argumento, fíjate lo que dice. De acuerdo a los síntomas que presenta y a la temperatura de su cuerpo, ella está enferma. Aquí está tomando dos argumentos. El primero dice, de acuerdo a los síntomas, fíjate, este primero, de acuerdo a los síntomas que presenta y a la temperatura de su cuerpo, ahí ya son dos datos. Ahora sí concluye, ella está enferma. Entonces, no simplemente está diciendo que una persona está enferma, sino está diciendo dos datos que ayudan a corroborar y a comprobar que la persona pues se ha enfermado. Y bueno, sucede lo mismo con el ejemplo de abajo. Dice, se desperdicia mucho papel. Esa era la opinión. Ahora, si nos vamos al argumento y hablamos del desperdicio de papel, bueno, dice, si se recicla el papel que tiramos, disminuye la deforestación, ya que no se talarían tantos árboles para producirlo. Esta, este, esta idea también es un argumento porque está explicando por qué es importante que se disminuya la deforestación. Ahora, todos los argumentos tienen palabras que ayudan a demostrar esos datos. Por ejemplo, si vamos al primer argumento que les presenté, viene una idea o una palabra conectora que dice de acuerdo a. Ahí ya tengo muchas cosas subrayadas, pero mira, espero que hayas visto dónde encerré. Dice de acuerdo a los síntomas, etcétera, 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 ¿no? De acuerdo a, está presentando información que ha investigado para darle fuerza a su idea, de acuerdo a los síntomas que presenta y a la temperatura de su cuerpo, y luego ahora sí concluye, ella está enferma. Ahora, sucede lo mismo aquí en el segundo ejemplo. Dice, si se recicla el papel que tiramos, disminuye la deforestación, ya que no se talarían tantos árboles para producirlo. El ya que también ayuda a demostrar que hay un dato que puede ser verificable. Entonces, es muy importante identificar que los argumentos, recuerda, los argumentos son afirmaciones que se hacen basadas en información. O sea, se investigan datos para poder apoyar lo que tú estás diciendo. Y esto se utiliza mucho en los debates, en el tema que estamos hablando desde hace algunos días. Cuando uno participa en un debate, pues tiene que hacerlo informado.
tuviste que haber investigado antes el tema que vas a defender. Recuerda que en los debates hay personas que tienen posturas distintas. Unas están a favor o en contra. Y para poder participar, ya sea a favor o en contra, pues tienes que tener ciertos datos que te ayuden a defender esa idea que tú tienes. Miren, vayamos a otro ejemplo para poder explicar mejor. Miren, aquí en este es un texto que yo encontré en una guía y habla acerca de los plásticos, de la contaminación por plásticos. Vamos a leerlo. Pongan mucha atención. Se calcula que en los rellenos sanitarios los materiales plásticos representan aproximadamente el 10% del peso y más del 20% del volumen. Una vez en el relleno, el plástico tarda mucho más que el papel en degradarse. Si su destino es el reciclaje, se acumula, se limpia y se vuelve a fundir para elaborar nuevos productos plásticos. Los plásticos se pueden reciclar más veces que el papel. Si bien se dice que los plásticos tardan entre 400 y 1000 años en degradarse, no podemos afirmarlo porque los polímeros sintéticos se fabrican desde hace apenas un siglo, más o menos. Y bueno, este texto que acabo de leer, te comento, lo saqué de una guía, pero me interesó mucho porque vienen varios datos que pueden ayudar a, a estar a favor o en contra de ciertos puntos. Miren, por ejemplo, yo aquí escribí una opinión en general, una opinión que me surgió. Miren, por ejemplo, opinión, se tira mucho plástico a la basura. Bueno, esto que estoy leyendo es una opinión, porque en realidad algunas personas lo pueden pensar, algunas otras personas no lo pueden pensar, pero no está basado en nada. O sea, yo no digo de acuerdo a tal investigación o de acuerdo al científico fulanito de tal, él dijo que se tiraba más. No, simplemente yo creo que se tira mucho plástico a la basura. Yo no estoy seguro de si se tira o no, yo no fui a contar el plástico que se tira a la basura, simplemente es mi opinión. Y recuerda, precisamente esas son las opiniones, decir algo sin tener pruebas. Eso es una opinión. Decir algo sin tener pruebas. Y esto, pues no se tiene pruebas. Ahora, los argumentos nos sirven para estar a favor o también para estar en contra, para promover algo o para contradecirlo. Entonces, fíjate, me llama mucho la atención porque dice aquí, se tira mucho plástico a la basura. Pero si tú te fijas y lees, aquí al principio dice, bueno, a ver si lo puedes ver, ahí está. Se calcula que en los rellenos sanitarios los materiales plásticos representan aproximadamente el 10% del peso y el 20% del volumen. Si nos vamos a porcentaje, pues realmente es muy poco, porque cuando hablamos de un entero, pues estamos hablando del 100%. Quiere decir que de toda la basura que hay, solamente 10% en peso, o sea, en kilos, es plástico. Pero si nos vamos a volumen, a espacio, es el 20%. ¿Sí? No es lo mismo peso y volumen, es diferente. Recuerda, si estamos hablando de peso de kilos, solamente es el 10% de toda la basura. Pero si nos vamos a espacio, a volumen, entonces es el 20%. Entonces, esta opinión que yo anoté, en realidad no es del todo cierta, porque dice, se tira mucho plástico a la basura. Bueno, pero si nos vamos a lo que dice un científico, una persona que sabe, nos está diciendo que solo de todo el montón de basura, solo el 10% es plástico si, si lo pesamos, o 20% si lo medimos como volumen, como espacio. Entonces, fíjense cómo quedaría un argumento. Fíjense, ahora sí, un argumento basado en una investigación, en un dato verificable. Fíjate, el argumento. Este argumento está en contra de la opinión, que puede ser a favor o en contra. Fíjate lo que dice, argumento, aquí lo voy a marcar. El volumen de plásticos arrojados en los rellenos sanitarios es del 20%, esto que subrayé aquí arriba, por lo que no representa el mayor porcentaje de basura desechada.
Fíjate lo que dice. Este argumento está contradiciendo a la opinión. La opinión dijo, se tira mucho plástico a la basura. Y el argumento dice, bueno, sí se tira plástico, pero en realidad no representa toda la basura. Hay otras cosas que la gente tira, como desperdicios, como papel, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y cómo lo está defendiendo? Bueno, lo está defendiendo con el mismo texto que tenemos arriba. Fíjate, el volumen de plásticos arrojados en los rellenos sanitarios es del 20%. Esta información que tenemos aquí arriba. Por lo que no representa el mayor porcentaje de basura desechada. Entonces, alumnos, es muy importante identificar que un argumento se debe redactar o decir con base en información que ya tengamos investigada, como lo estamos haciendo ahorita. Los argumentos sirven para estar a favor o para estar en contra, como en este ejemplo que les estoy poniendo. ¿Y cuál va a ser la actividad de hoy? Bueno, yo te voy a dar, con este mismo texto que te estoy presentando, yo te voy a dar otra opinión y tú, con base en este mismo texto, vas a leerlo y vas a decir, bueno, así como puse yo, vas a decir si es cierto o no es cierto. Por ejemplo, en este caso dijimos que no era cierto. Primero pusimos, se pone primero una parte, o sea, se pone una parte del texto, así como lo puse yo, no necesariamente igual, se pone una parte y concluyes con tu idea. Fíjate, estas palabras te ayudan a concluir con tu idea. Fíjate. Primero se presenta pues el dato. El volumen de plásticos arrojados en los rellenos sanitarios es del 20%. Por lo que, ahí ya vas a exponer tu idea, por lo que no representan el mayor porcentaje de basura desechada. Estos conectores nos ayudan a concluir, ya sea a favor o en contra. En este caso, dice que no, entonces es en contra. Entonces, alumnos, está bien fácil redactar un argumento. Te vuelvo a repetir, te voy a dar una opinión y tú vas a leer este mismo texto y vas a decir con datos si es cierto o no. Así que, alumnos, espero haberme dado a entender, espero que te vaya muy bien y recuerda, si tienes alguna duda, házmela saber para poder ayudarte. Nos vemos. Éxito.